noches, bienvenidos a todos una vez más a este espacio que compartimos juntos, donde gracias a la cultura gnóstica del Perú, hacia acá, podemos lograr encontrar esas enseñanzas que nos van a permitir transformar nuestra vida radicalmente. Como nos decía Jesucristo, conoced la verdad y ella os hará libres. Pero la verdad no es algo que es universal. La verdad es algo que es muy particular y que cada uno debe aprender y evocar dentro de sí mismos. Les agradecemos como siempre que nos acompañen desde todas nuestras plataformas sociales, como son aquí en YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otras. Y si aún no te has suscrito, como siempre te invitamos a que puedas suscribirte en la parte de abajo y que puedas darnos al like y así sepamos pues, que te gusta nuestro contenido y puedas compartirlo con tus familiares y seres queridos. Para el día de hoy pues, tenemos una entrevista muy interesante que se titula El poder de conocerse o de conocernos a sí mismo. Y para ello tenemos como siempre un invitado muy especial, es un misionero internacional que nos va a acompañar esta noche y nos va a permitir entender un poco más cómo es que vamos a desarrollar ese poder de conocernos a nosotros mismos y de qué se trata todo este tema. Bienvenido, John Elvis Ospina, nos acompañas esta noche, un excelente instructor. Bueno, John Elvis, vamos analizando un poco en el tema, vemos que la palabra poder pues significa la capacidad o la facultad que tiene una persona de lograr las cosas sin que haya nada que se oponga. Pero entonces podremos profundizar un poco más, John Elvis, de qué es el poder y a qué tipo de poder nos estamos refiriendo. Buenas noches. Buenas noches, Ana María. Gracias por la invitación, por tu saludo, por invitarnos a este canal nuevamente de Gnosis Perú. También agradecer a Tecnotónica Perú por permitirnos entregar este mensaje gnóstico a la humanidad. Claro, como dice nuestra compañera Ana María, queremos entregar este mensaje en la noche de hoy, esta exposición titulado El poder de conocerse a sí mismo. Entonces vamos a enfatizar un poco la palabra poder. El poder que comúnmente conocemos, claro, es un poder social, un poder económico, ¿verdad? Y ya, perfecto, pero no queremos ver la parte totalmente como de la sociedad como tal. Si el poder de la sociedad mueve masas, estimula, genera acción, ¿qué pasaría si ese poder que tengo en sí mismo lo utilizo para conocerme realmente? Porque es un poder, es una energía, es una fuerza que tenemos allí, pero que no la sabemos utilizar. Ese poder, en vez de generar hacia la parte exterior, vamos a generarlo a nuestra parte interior. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacer la didáctica o la metodología, ¿no?, de poder aquello? La cultura gnóstica pues, nos va a brindar esas didácticas, esas metodologías de poder conocerse a sí mismo. La noche de hoy tocaremos unos aspectos más fundamentales, básicos. Nosotros les invitamos a que se inscriban al canal de Gnosis Perú y puedan participar de las amplias conferencias que se brindan. Posteriormente, la persona que va a hacer con aquel poder, porque tenemos el poder de señalar, el poder de juzgar, el poder de condenar, de criticar, ¿verdad? Es un poder que tenemos en la parte exterior, pero en vez de enviarlo hacia la parte exterior, vamos a nuestra parte interior. O sea, hacer lo que se llama un poder psicológico, ¿sí? Ese poder psicológico que es el que realmente nos va a interesar, es el que realmente nos va a estimular para decir realmente me quiero conocer. Pero la pregunta sería en este momento, ¿nos conocemos realmente? Alguien dirá, sí, yo me conozco a la perfección, pero bueno, siento prescindir en ese momento, porque no nos conocemos realmente, conocemos ciertas facetas de nosotros, ciertas características. Si les pongo a escribir, digamos, sus virtudes, sus facultades, pues serían tonos infinitos. Pero si les pongo, por favor, escríbanme sus defectos, ¿qué tantos defectos escribirían? ¿Un hito? ¿Dos? ¿Acaso tres?
porque consideramos de que somos perfectos, ¿verdad? Y no es así. Desafortunadamente no somos perfectos. Tenemos muchos defectos interiormente, psicológicos. Porque el ser humano, su forma de pensar, de sentir y de actuar de hoy en día como tal, siempre son preocupaciones, ¿cierto? Siempre son odios, rencores, resentimientos, celos, ¿verdad? Y entonces su aspecto psicológico como tal, ¿cómo está? Totalmente degenerado. Hablando psicológicamente, porque alguien físicamente está muy bien arreglado, oliendo rico, bien perfumadito, perfecto, pero psicológicamente, ¿cómo está la persona? ¿Sí? Con pensamientos de lujuria, de laxidia, de morbosidad, de rencor, de odio, de celos. Entonces nos damos cuenta que ese poder, en vez de utilizarlo hacia adentro, lo mandamos a la parte exterior. Y es lo que no queremos. Lo que realmente queremos es que la persona coja ese poder y lo utilice sobre sí mismo, sobre su propia psicología, y aceptar que tiene defectos, ¿sí? Psicológicos. Porque uno consideraría, no, pero es que son simplemente pensamientos, pero son dañinos, porque están afectando su mentalidad, su psicología están afectando. Y si vamos un poco más, un hombre, hablando del hombre como tal, cuando ve una mujer, ¿sí? Y la mujer la ve con su vestido bien elegante, muy bonita, muy bien arreglada, va con su escote, con su minifalda, automáticamente el hombre, por puro instinto, la va a observar. ¿Acaso sus pensamientos van a ser puros? ¿Van a ser sanos? No. En ese instante el hombre piensa lujuria, laxivia, morbosidad. No solamente en el caso del hombre, también la mujer tiene esos aspectos. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos estados negativos, pensamientos negativos, ese pensamiento muchas veces de fracasado, ese pensamiento muchas veces limitado, pesimista, esas emociones, esos instintos que generan sus pensamientos, ¿cómo son? Porque una cosa es felicidad y otra muy diferente, tranquilidad. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Una felicidad o una tranquilidad? Tranquilidad como estamos hoy en día y la felicidad cuando la hacemos. Entonces nos damos cuenta que para poder desarrollar ese poder que realmente necesitamos aplicar algo interesante. Y Aristóteles dice lo siguiente: conocerse a sí mismo es el comienzo de la sabiduría. Vea qué interesante frase. Estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Conocerse a sí mismo es el comienzo de la sabiduría. Entonces, cuando la persona comienza a aplicar ese poder interior de autoobservarse, se convierte en un sabio. Porque sabe qué defectos son los que le están causando daño. No tiene tranquilidad, pero quiere ser feliz. ¿Sí? Está conforme con lo que tiene. Es por decir algo este ejemplo. La persona va por la calle caminando y sin querer queriendo se le mete una piedrita en el zapato. Se te metió. Pero llevas afán, vas para el banco, vas con tus preocupaciones, no te da tiempo de arrodillarte, soltar los zapatos, sacar la piedrita, no te da tiempo. ¿Uno qué hace? Coge el piecito y lo golpea por un lado, por aquí, por allá, para que la piedrita se acomode, ¿cierto? A tu pie y tú sigas tu camino. Pero sabes de que tienes una piedra dentro del zapato y te conformas con eso. Igual pasa con aquello. El poder que tenemos hoy en día no lo sabemos utilizar. Esos defectos, vicios, manías, costumbres, hábitos que tenemos, sabemos que lo tenemos y vivimos con ellos porque consideramos de que son normales, ¿verdad? Alguien sufre de ira, de soberbia, de envidia, de rencor y normalmente ¿qué se dice? Así nací, así me criaron, así me quedo y así me muero. Bueno, pues desafortunadamente así es la vida. La gnosis te quiere brindar algo mejor, tener un estilo de vida totalmente diferente. Pero para aquello, para poder conocernos a sí mismo, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la vida. Conocer la vida. Claro, una vida celular, una vida molecular, una vida anímica y una vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro cuerpo físico también? Nos conocemos físicamente ciertas características, ¿cierto? Pero realmente no nos conocemos a profundidad.
Y para nosotros poder avanzar en este poder de conocerse a sí mismo, hay que conocer lo básico, conocer la vida. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿La vida o la muerte? La muerte es más fácil, porque la vida todos los días está llena de retos, cada instante, a cada momento, ¿verdad? Entonces, para que podamos nosotros tener una reestructuración de nuestra parte psicológica, hay que empezar por algo, en aceptar de que tenemos defectos y que realmente quiero cambiar y que debo empezar a conocerme. Entonces vamos a enfocarnos a que el poder que tengo de señalar hacia la parte exterior, en vez de criticar, señalar, humillar a la parte exterior, vamos a utilizarla a nuestra parte interior o hacia nuestra parte psicológica, a nuestros pensamientos. Cada pensamiento que tengamos de ira, de envidia, de odio, de celos, hay que comenzar a analizarlo. ¿Por qué surgen esas características? Entonces nos damos cuenta que ese poder está a la inversa, está en la parte exterior. Pero vamos a invertirlo. En vez de juzgar, vuelvo a repetir allá, vamos a juzgarnos a sí mismos. Una práctica sencilla. ¿Se han visto el espejo ustedes como están de mal genio? Cuando tienen odio, tienen celos, tienen rencor, ¿se han visto su espejo cómo se ven? La fisionomía cambia, el rostro cambia, no nos conocemos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, Ana María, que ese poder realmente hay que evocarlo hacia nuestra parte interior, hay que aprovecharlo, no hay que malgastarlo, sino únicamente utilizarlo hacia nuestra parte interior, que es lo que realmente a nosotros nos va a interesar. Muchas gracias, Yanel, muy acertada tu intervención, y quisiéramos acotar que es muy importante saber enfocar el poder que vamos a tener en nuestra vida sobre esa vida interior, sobre ese mundo interior, para que nosotros podamos tener un dominio de aquello y no sea que más adelante se nos presenten dificultades, complicaciones en la vida precisamente por la falta de ese poder sobre nosotros mismos que va faltando, que no tenemos. Entonces es necesario que nosotros enfoquemos ese poder hacia ese aspecto espiritual, hacia ese aspecto interior. Y muy bien, entonces esto nos lleva a la segunda pregunta, Lionel, y es que necesitamos ese poder de conocernos a nosotros mismos, de conocerse a sí mismo. Pero entonces, según las enseñanzas gnósticas, ¿qué es conocerse a sí mismo? Claro que sí, Ana María. Mire qué interesante pregunta. Precisamente en la noche de hoy queremos tocar ese aspecto bonito de lo que es conocerse a sí mismo y estamos enfocándonos a eso. Y la cultura gnóstica, pues siempre, cada día que estas conferencias, pues nos da ese estímulo de poder entregar este mensaje a la humanidad. Y poder, la gnosis no es tantas teorías, sino es pura práctica. ¿Sí? Entonces, ese poder de conocerse a sí mismo o conocernos a sí mismo, pues vamos hace unos cuantos siglos atrás, cuando allí en la diapositiva sale ese templo, el templo de Apolo de Delfos, escrita aquella frase que dice, Gnócete ipsum, que quiere decir, claro, allí está prácticamente resumida, porque es hombre, conócete a ti mismo. Pero esa frase, ¿hace cuánto tiempo fue escrita? Según historiadores, dicen que estuvo escrita en el año 440, 435 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de muchos siglos atrás. Y ya nos están invitando a que nos conozcamos a sí mismos. En aquella época no existía tecnología, no existía aquello. ¿Y qué existía entonces? Literatura, grandes escultores, grandes filósofos, ¿verdad? Catedráticos impresionantes, porque se abocaban a estudiarse a sí mismos, a comprender a sí mismos, a conocer no tanto la parte exterior, no tanto lo macro, sino la parte micro, este organismo, conocer nuestra psicología, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, cómo caminamos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo dialogamos con tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto nos damos cuenta que el conocerse a sí mismo no es de esta época, siempre ha existido. Nos han invitado a que nos conozcamos, pero desafortunadamente, como hablamos anteriormente, la humanidad hoy por hoy está
en un hipnotísimo colectivo. Dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Claro, vamos en el tren, vamos en el bus, vamos en una combi, vamos a un centro comercial y analizamos a nuestro entorno. La mayoría de personas están con sus celulares, con sus tablets, en otro mundo totalmente diferente, aparte de este. Su cuerpo físico está aquí, pero su mente, ¿dónde está? Allí, en aquella tecnología, en un celular, en una laptop, una tablet. No sabemos qué siendo qué. Pronto estudiando, o muchas veces que hemos visto el caso, viendo videos de Facebook, de Instagram, de qué sé yo más. Pero, ¿dónde está realmente la persona en ese instante? ¿Su mente dónde está? En ese instante nos damos cuenta de la importancia de que el ser humano aprenda a vivir el instante, el aquí y el ahora. El instante es de Dios, el tiempo es del diablo, porque el instante, cuando aprendemos a vivir el aquí, el ahora, es cuando estamos observando, nos estamos analizando, estamos viviendo el aquí y el ahora, ese instante maravilloso. El instante es de Dios, el tiempo es del diablo, porque siempre dejamos todo para mañana. Oye, hay que hacer esta actividad mañana. Oye, hay que meditar mañana. Y no, todo siempre es para mañana. Pero en cambio Dios no vive en un futuro. Dios tampoco vive en un pasado. Dios vive en un presente. Entonces, cuando la persona comienza a hacer ese aspecto de su psicología, a observar a sí mismo, se va a conocer profundamente y se va a dar cuenta que la mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Así lo planteaba Galileo Galilei. Bonita frase. La mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo. O sea, la mayor sabiduría. Nos damos cuenta de lo que dice también Aristóteles, que una persona al conocerse se convierte en un sabio, porque hace de su vida una obra de arte. ¿Cómo? Pues cambiando. Fácil. Hace de su vida un estilo diferente. ¿Sí? Cambias. Todo tu entorno va a cambiar. Dejarás de sufrir. La humanidad sufre porque quiere cambiar, quiere mejorar cada día, pero muchas veces no sabemos cómo. Queremos cambiar la parte exterior. Cambiamos la cama, las muebles, todo bonito, pero nuestro aspecto psicológico, ¿cómo está? ¿Lo hemos cambiado? ¿Hemos cambiado nuestro pensamiento muchas veces envidioso? ¿Es el pensamiento pesimista? ¿Lo hemos cambiado? Entonces se convierte en un sabio la persona, y cuando comienza a convertirse en un sabio, aplica la psicología revolucionaria, porque su conciencia, su psicología comienza a revolucionarse. Así voy a cambiar, y debo cambiar, no por quedar bien con las demás personas, no, simplemente cambia. Y tus eventos, tus circunstancias van a cambiar. Así lo plantea la cultura gnóstica, y es una realidad. No porque le digamos los gnósticos, no. Ustedes mismos lo van a ensayar, lo van a poner a prueba, y se dan cuenta que todo cambia cuando yo cambio. La humanidad no va a cambiar. Tú no puedes cambiar el sistema, tú no puedes cambiar la humanidad. Pero si tú cambias, todo tu entorno va a cambiar. Y se les puedo asegurar. ¿De quién depende? ¿Del vecino? ¿De la vecina? ¿De mi pareja? ¿De nuestros padres? No, no depende de ellos. Depende de uno mismo. Entonces, esa psicología revolucionaria lo lleva a uno a autoexplorarse. Porque te revoluciona psicológicamente. No, por Dios, voy a cambiar. No puedo seguir siendo la misma persona de siempre. No puedo, como explicamos anteriormente, la humanidad no simplemente vino a nacer, crecer, tener familia, empresas, dinero y fallecer. No, hay algo más en el fondo. Y por eso existe ese que se llama un cambio radical. Hacer cambios radicales, un cero radical. Empezar de cero. Bueno, está bien, tenemos infinidad de defectos, es una realidad, pero para aquello entonces utilizamos lo que hablamos al principio, el poder, ¿sí? Ese poder de conocerme. Tu psicología revolucionaria se activa, hay un cambio, te estás autoexplorando, hay ese cambio radical. Dices, listo, voy a cambiar, listo, antes era así, ahora voy a hacer de esta manera, porque sé de que tengo muchos defectos. Vicios, manías y costumbres. Entonces, la psicología revolucionaria, ¿qué nos plantea? 3 preguntas sencillas y fáciles. La primera, ¿quiénes somos?
ya nuestra mente queda como que en blanco, porque ¿quiénes somos? No sabe qué responder, de dónde venimos y para dónde vamos. Son preguntas que realmente lo ponen a analizar, a reflexionar, y se da cuenta que no nos conocemos a fondo. Porque ¿quiénes somos? Ah, soy fulano o aquello, no sé, pero ¿quién eres? Aún no sabemos qué responder, porque no nos conocemos. Cuando la persona aprende a conocerse, sabe quién es, sabe qué quiere, sabe qué busca, sabe de dónde viene y para dónde va. ¿Sí? Entonces, hay que trazarnos una meta, un propósito, en descubrir realmente quién soy. Y para aquello aplicamos psicología revolucionaria. Hay la importancia de cuando la persona aprende a conocer a sí mismo, sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Sí, hay quien me dirá, no, pues yo voy a ser un gran doctor, un astronauta, un gran profesional. Ya, perfecto. Su meta es totalmente física y está muy bien, excelente. Sigamos así. Pero psicológicamente, ¿cómo estamos? Construimos pensamientos muchas veces de miedos, temor al fracaso. ¿Sí? No es que yo no puedo estudiar, no puedo autoconocerme porque no tengo estudio. ¿Quién dijo eso? Sócrates, ¿quién era Sócrates? Prácticamente un analfabeta. ¿Y quién fue? El padre de la filosofía. Nunca estuvo en escuela. Y era filósofo, el padre de la filosofía. Entonces no podemos limitarnos en decir de que es que no tengo una preparación para poder autoobservarme, porque no se necesita de eso. ¿Qué necesita? Del poder de que tú tienes. Hay que aprovecharlo en sí mismo, hay que explotarlo hacia sí mismo. Y cuando tú comienzas a comprender esa metodología, esa didáctica que tú vas a aplicar en ese cambio radical, te vas a dar cuenta de que puedes cambiar. Y que obviamente las circunstancias, los eventos van a cambiar. La sociedad va a cambiar para ti. El mundo va a cambiar para ti. Porque ya no lo ves con los mismos ojos de antes, ¿verdad? Esta frase me parece muy bonita y muy interesante. Y quisiéramos que la compartiéramos con ustedes. Ahí en el diapositiva sale, para cambiar es necesario saber. Bien interesante. Para cambiar es necesario saber. ¿Qué tenemos que saber? Conocer nuestros vicios, manías, costumbres, hábitos que tenemos, ¿sí? Y para saber hay que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Cuando comenzamos a observarnos. ¿En qué momento? ¿En qué instante? ¿Verdad? Y para aprender se requieren grandes sacrificios. Y es una realidad, ¿sí? Sacrificarse, no hacia las demás personas, sino hacia uno mismo. ¿Verdad? Entonces, Ana María, ¿qué otra pregunta tienes? Estupendo, John Elvis. Es importante que nosotros entonces empecemos a darnos cuenta de la necesidad o la importancia, valga la redundancia, de conocernos a nosotros mismos para encontrar la verdadera raíz de las situaciones que se nos presentan. Tendemos muchas veces a culpar a los que están afuera, a lo que sucede afuera, de que no podamos quizás ser felices o encontrar la paz interior o que de repente nos desequilibremos o que cometamos errores. Pero si empezamos a conocernos a nosotros mismos, puede que encontremos la verdadera causa de nuestros problemas y podamos encontrar las verdaderas soluciones y esos valores que necesitamos desarrollar y que muchas veces están por allí dentro de nosotros mismos, pero falta o hay aspectos que no nos permiten desarrollar aquello. Y esto nos lleva precisamente también a la tercera pregunta, John Elvis. ¿De qué nos sirve o cómo nos beneficia el poder de conocernos a nosotros mismos? Y en ese caso, ¿de qué manera nosotros podemos comenzar ese proceso de desarrollar este poder? Interesante pregunta, Ana María. Miren qué interesante esa pregunta que tú nos planteas. Y precisamente era con lo que hablábamos anteriormente. ¿Sí? Una persona que sabe, ¿sí?, realmente utiliza ese poder para cambiar, como aquí lo planteábamos, ¿sí? Aprende, aprende y aprende. Pero ¿qué aprende? De sus propios errores. Se convierte en un sabio. Ya la próxima no comete el error. ¿Por qué lo va a cometer? ¿Sí? Por eso hablamos de que son grandes sacrificios. Porque cambiar no es fácil. Dejar lo que nos ha gustado durante tanto tiempo y dejarlo no es fácil.
Porque una cosa es tener el conocimiento de que tengo un elemento, que tengo un vicio, una manía, una costumbre, a comprender lo que es muy diferente. Sabe que tenemos odio, sabe que tenemos envidia y sabe que tenemos celos, ¿verdad? Pero hablemos un poco sobre los celos. Hay celos religiosos, celos políticos, celos de hermanos, familiares y celos de hermanos y de pareja. Vamos a los celos de pareja. ¿Por qué celamos? Miedos, temores, ¿cierto? Traumas de que esa persona me haga algo y me ponga, me sea infiel, me va a doler mucho, ¿qué voy a hacer? Y sucesivamente, ¿no? Desafortunadamente, esos celos, ¿sí?, conllevan a otros elementos: celos, odio, rencor, y posteriormente llega insultos, llega a los golpes y desafortunadamente muchas veces llega pues a un homicidio. Por unos simples celos, porque uno considera que esa persona es de mi propiedad, porque es mi pareja, me pertenece, él no puede estar haciendo esas cosas. Pero cuando uno comienza a utilizar ese poder de conocerse a sí mismo, se da cuenta de que los celos son enfermizos. Pues es que la humanidad sufre. ¿Por qué sufre la humanidad? Porque tiene miedos, tiene temores. Cuando tú comprendes de que celar a otra persona me causa daño, pues lo dejo de hacer. Pero tú lo tienes allí, sabes que tienes celos, pero aún no lo has comprendido. Si esa persona hace algo, que lo haga esa persona. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema es para esa persona. Él es el que se hace el daño, no somos nosotros. Ellos son los que hacen el daño por cometer el delito. Uno sigue tranquilo. Tengo mi conciencia tranquilo o tranquila de que no hice nada malo, hizo tal persona. Pero para aquello, como hablamos al principio, es sacrificio, es dolor. Y comprender es diferente. Todo prácticamente concatenado. ¿Sí? Entonces, ahí nos volvemos unos sabios a saber afrontar las dificultades de la vida, a saber comprender de que hoy tengo y mañana no tengo. Pero eso, ¿quién lo hace? Una persona que aprende a utilizar el poder que tiene de conocerse a sí mismo y se convierte en una obra de arte su propia vida. Es un estilo de vida totalmente diferente. Y como hablamos anteriormente, eso puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Y automáticamente tu vida, tu entorno va a cambiar. Y dejas de sufrir, ¿sí? Dejas de llorar, de estar sufriendo en silencio. Pero para aquello hay que aprender a analizarnos. Por eso es importante que nosotros, claro, nosotros somos buenos para señalar a otras personas, ¿verdad? Y como dice una frase muy interesante, como decía la diapositiva, el Lao Tse dice lo siguiente: comprender a los demás es sabio. Está bien, uno los comprende. Sí, claro, pero comprenderse a sí mismo es estar iluminado. Vea qué interesante y qué bonito. Y nos lo decía Lao Tse hace muchos siglos atrás. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente utilizar las herramientas, las didácticas que la Gnosis nos puede brindar para cambiar nuestra vida, dejar de sufrir, porque la humanidad sufre, quiere cambiar, pero no sabe cómo. No sabe cómo. La Gnosis nos brinda esas herramientas. Comprendamos a las demás personas, son como son, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Alguien dirá, bueno, es que él me insultó. Bueno, pero es que él no conoce esa tecnología, esa temática, perdón, de conocerse a sí mismo. No la conoce. Él simplemente, como hablamos anteriormente, nació haciendo crear y hacía fallecer, porque no quiere cambiar. Pero tú eres más inteligente. Tú aplicas tu psicología revolucionaria, ese poder que tienes, y vas a observar en aquel instante, ¿sí?, esa didáctica que llamamos una práctica para aquello, que se llama observador, observado. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Observador, ¿quién va a hacer? Va a ser la conciencia. Y observador, ¿quién va a hacer? Lo que pasa en tu entorno. Entonces, si esa persona te insulta por hacer algo, te dice, no, es que tú eres gordo, y la persona se ofende con eso, se ofende y quiere irse a los golpes, insulta y todo aquello. Pero si uno analiza, sí, sabe que está gordo,
pero no lo ha comprendido. Y como sabe, automáticamente pues sale a defenderse. Pero cuando tú lo comprendes y sabes que eres gordo, ¿cuál es el problema? Si la persona es feíto o es feíta, es que tú eres feo. Cuando entiendes, sí, claro, soy feo, y vas a discutir. Pero cuando tú comprendes, si soy feo, ¿cuál es el problema? Y así sucesivamente, infinidades de ejemplos habría para aquello. Entonces, nuestra conciencia va a observar a ese evento que sale en cualquier momento de nuestra vida. Cuando te insultan, cuando te dicen, cuando te mienten. Vamos a observarnos cuando decimos mentiras. Observémonos cuando estamos diciendo malas palabras. Observemos cuando tenemos ira, odio, rencor, resentimiento. Y se van a dar cuenta de que nuestra psicología está totalmente descompuesta, está totalmente degenerada. Por eso la gnosis es una escuela de regeneración, donde busca que la persona nuevamente coja su psicología, haga una restauración de su forma de pensar, de sentir y de actuar. Y automáticamente vas a dejar de sufrir, vas a tener una felicidad, vas a tener una tranquilidad. La tranquilidad prácticamente es conformismo, pero la felicidad va mucho más allá. Te acuestas tranquilo, siendo que tu conciencia está tranquila, está en paz. Ve lo bonito y lo sencillo que puede ser esto. Entonces, ¿de quién depende? De que nosotros podamos avanzar en este camino, de la psicología, de la muerte psicológica. Claro, el tiempo no tenemos, es muy corto para poder de pronto enfatizar profundidad lo que estamos planteando en la noche de hoy. Igual los invitamos a que se inscriban al canal de Gnosis Perú y busquen en su localidad más cerquita estas conferencias a profundidad para poder comprender y realmente hacer un cambio en tu vida. Hay que hacerlo, hay que buscar la manera, hay que buscar la forma. Tenemos toda la metodología, hay muchas conferencias. Entonces, esa es la práctica, observador, observado. Observar nuestra conciencia, observador. Y el observado es lo que vamos a ver, nuestro panorama. Cada vez que nos insultan, vamos a observar. Decía un escritor muy famoso por allí en Estados Unidos, hay 3 aspectos extremadamente fuertes: el acero, el diamante y conocerse a sí mismo. Porque no es fácil conocernos a sí mismos, porque nos aceptamos de que somos imperfectos, pero consideramos de que somos perfectos, ¿verdad? Entonces, queremos romper esos esquemas, rompamos esquemas, esa mentalidad que tienen muchas veces de pesimistas, y vamos a cambiarla por una mente altruista, triunfadora, ganadora, porque podemos y así realmente lo queremos para ustedes. Bueno, hasta aquí mis palabras. Esperamos que esta charla, esta conferencia, esta exposición les haya gustado, haya llegado a sus corazones, a sus conciencias y realmente haga resultados en poder revolucionar su conciencia y hacer cambios de fondo y no de forma. Es el cambio radical, ¿sí? Hacer un cambio de fondo y no de forma. Y verán que nuestra vida, nuestros eventos, circunstancias van a cambiar. Deseamos lo mejor, una feliz noche, Ana María. Gracias por invitarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionelvis. Ha sido excelente tu participación y fantástico lo que nos has podido permitir reflexionar esta noche en tu compañía. Te agradecemos profundamente por estar con nosotros hoy y por todas tus enseñanzas. Y para todo nuestro público querido, pues agradecerle siempre su compañía, sus ganas de poder comprender estos misterios así como nosotros, y el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, un gran equipo con unas tareas que cumplen con mucho amor, con mucho cariño, para poder nosotros compartir siempre cada viernes, y tantas otras cosas que compartimos por todas nuestras redes sociales. Son gracias al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, que día a día se esfuerza para lograr esta misión. No nos queda más que dejarles una pequeña reflexión. Y es que nos imaginemos, por ejemplo, a un niño que está en un jardín y de repente aparece una mariposa. Aquel niño
quisiera observarla con mayor detenimiento para poder apreciar sus colores. Pero si él corre, se desequilibra frente a aquella mariposa, podría caerse o podría tal vez espantarla con los movimientos que haría y se iría. Pero en cambio, si él se sienta y observa en calma todo lo que está sucediendo, tal vez la mariposa hasta se pueda acercar y posarse cerca o en él, y así él podrá apreciar mejor sus colores. Esta pequeña historia nos permite reflexionar que tal vez en la vida, cuando nosotros tomemos una actitud calmada, serena y aprendamos a observar todas las situaciones que pasan frente a nosotros y dentro de nosotros, desde una posición serena, desde una posición observadora, desde una posición reflexiva, empezaremos a tener más dominio de lo que sucede dentro de nosotros y también, por consiguiente, si vamos a emprender acciones, estas van a ser conscientes y van a ser equilibradas. Entonces es necesario conocernos para poder lograr esos estados de armonía y de observación interior y exterior, por ende. Muchas gracias, esperemos que cada uno en algún momento podamos lograr aquello y que estén bien en cada uno de sus hogares. Que tengan una feliz noche.